Hemos invitado a dos miembros del Congreso de la República que no pueden ser más opuestos desde el punto de vista geográfico, porque el señor Bernardo Paso es el vocero de Somos Perú, de Sechura. Dicen que es la región más calurosa del país, Piura en el norte, y el señor Salguana es congresista de APP por Madre de Dios en el extremo sur, Selva, ¿no? Y están acá... ¿Perdón? ¿Qué quería precisar? Selva Costa. Selva Costa. No, no Selva Costa, Madre de Dios, Costa, nada. No, Costa. Ah, la selva sí. Y la costa, muy bien. Pero Piura tiene sierra también. Sí, por supuesto. Piura tiene algunas provincias de Ayabaca, Huancabamba, por favor, hay una parte serrana importantísima. Y naturalmente queremos saber qué está pasando en el Congreso en esta semana de representación. Vamos a esperar que vuelvan algunos que han viajado para que nos digan. Nos interesan mucho los del sur del Perú, a ver si es que han podido ir, visitar y si se avanza un poco para apaciguar las zonas del sur. Pero entre tanto, acá tenemos iniciativas en el Parlamento y una de ellas importante es la elección de un nuevo defensor del pueblo. Hay muchos cuestionamientos y dudas sobre el procedimiento. Su opinión, señor Salguana, pues que usted además es abogado. Bueno, un saludo al colega que compartimos la mesa, Fernando. Yo creo que el Congreso está haciendo sus mejores esfuerzos con la finalidad de elegir, como en el caso que fue del Tribunal Constitucional, que yo participé en esa comisión, elegir a un ciudadano, a un profesional competente, conocedor de derechos humanos, comprometido con la democracia. Yo lo que veo es que hay muchas opiniones contrarias y exigencias como que el Congreso tenga que acomodarse a la opinión de determinados sectores sociales, ¿no? Hasta ideológicos, ¿no? Y yo lo que veo es que hay una comisión que está trabajando, donde están representados todas las bancadas y están tratando de hacer un trabajo serio, competente, y tengo entendido que ya hay 3 profesionales seleccionados y que deberán ser sometidos ya a la votación en el Pleno del Congreso y veremos, ¿no?, si amerita el respaldo de las bancadas, ¿no? ¿Cuál de esos candidatos que han quedado, son 3, Pedro Cartolín, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez, ha sido respaldado por su partido APP? Nosotros respaldamos al doctor Soto Ballenas. Y no lamentablemente no alcanzó los votos para que pase, digamos, a la siguiente etapa, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? ¿Qué se le reprochaba? Ni idea, porque respaldamos nosotros, creo que AP y una bancada adicional. No tuvo el respaldo de las demás. Pero en mi concepto es un profesional con una trayectoria destacada que ameritaba llegar a un cargo tan importante. Pero bueno, las votaciones son así. Veremos con los que han pasado a la final. ¿Qué nos dice sobre Somos Perú? ¿Quién es el que propusieron ustedes? ¿Y cómo juzga a los 3 que han quedado en la recta final? Bueno, al respecto se está haciendo una evaluación. Aún no se ha tomado una determinación, digamos colegiada, tomando en consideración que hay una comisión evaluadora al respecto, para que es el filtro, para ver que no solamente tenga el representante o el defensor del pueblo, digamos, no solamente en el aspecto jurídico, sino también que tenga, digamos, una tendencia a realmente a representar al pueblo, a defender el pueblo, porque mira, en años anteriores lamentablemente pues hay cuestionamientos, por ejemplo, los representantes que tienen las regiones, muchas veces el cuestionamiento de la población que no representa realmente ante los congresistas. Pero no tanto la Defensoría del Pueblo, que es una institución más bien prestigiosa, ¿no? Se confía mucho más en la Defensoría del Pueblo que en el Congreso. Lo que pasa, por ejemplo, en las regiones hay algunos cuestionamientos porque muchas veces no se ciña un trabajo definitivamente de representar. Muchas veces mucha palabra, contra poca acción. Congresistas, habla usted. Sí. No, estoy hablando de defensoriales. Sobre las oficinas defensoriales de las regiones. Claro, por supuesto, no hay mucha acción en lo que respecta a poder, digamos, representar dentro de los... principalmente hacer valer los derechos ciudadanos, ¿no? Hay protestas, hay conmoción social y muchas veces realmente no es el intermediario que pueda, digamos, poder ante el Ejecutivo, las instancias de los ministerios, ante el... ¿Usted siente que el jefe de la Oficina Defensorial de Piura no ha estado a la altura? Bueno, ha tenido algunos cuestionamientos, es verdad. Bueno, sí, estoy hablando precisamente para el caso de Piura. Muy bien. Así es. Por otra parte, entre tanto, tenemos desde el domingo pasado 4 ministros nuevos. Su opinión sobre ellos. Señor Salguana, algo me dice que va a pensar usted sobre todo
en el ministro que es abogado, el ministro de Justicia. Bueno, lo que primero de alguna manera llamó la atención fue el reemplazo del ministro de Educación, ¿no? Que era un ministro controvertido, un ministro con declaraciones bastante cuestionadas o aceptadas por otros sectores, ¿no? En temas bastante sensibles, ¿no? Creo que no se esperaba un cambio tan rápido, pero sin duda se explicó por las declaraciones y por los temas que él tocaba que generaban bastante confrontación o controversia, ¿no? La educación debería ser un tema en el que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Es el futuro de nuestro país. Eso es lo que me preocupa, porque no podemos estar cambiando ministros cada 2 o 3 meses, que es un tema que se le criticaba al expresidente Castillo, y más aún tratándose de la educación. Hay que tener en cuenta que con el tema de la pandemia, las inundaciones y los problemas económicos y la crisis que hemos tenido en diciembre, enero y febrero, los temas sociales, muchos de los colegios aún no han iniciado de manera normal o regular las clases. Y hay problemas de infraestructura, hay problemas de acceso a las mismas. Entonces, estar cambiando ministros es un poquito complicado, ¿no? Ahora, de los otros ministros no conocemos en realidad en detalle, pero de una revisión rápida se nota que son profesionales con una larga trayectoria en el sector público, lo cual es importante. ¿Y Maurate? ¿No tiene nada que decir sobre él? Ministro de Justicia. Bueno, lo que hemos escuchado es algunas observaciones del sector de la prensa en relación a llamadas telefónicas con este sector denominado los cuellos blancos. En todo caso, el ministro aclarará, explicará si está inmerso en algún... Pero ya dijo que él llamaba por teléfono para hablar sobre fútbol. Sí, reconoció que tiene un vínculo amical, ¿no? Pero habrá que ver el contenido en realidad, si está involucrado, por ejemplo, en alguna investigación fiscal o ha sido convocado como testigo, como imputado, y ver en realidad de manera objetiva qué le podemos atribuir, ¿no? En definitiva, creo que la alta responsabilidad lo tiene el Ejecutivo. Tiene que haber un filtro para poder determinar, principalmente en un momento de una difícil situación, digamos, política que vive el país, el desencontrón de la clase política, en definitiva, tiene que ser un filtro para poder efectivamente elegir a un profesional que no tenga ningún cuestionamiento. Y eso genera un tema, principalmente cuando la cosa se va recomponiendo entre el Ejecutivo, el Legislativo. Lamentablemente esta fisura origina de que indudablemente vaya a haber de aquí, si es que no toma una determinación, porque diferentes sectores de la población, de la clase política, hay un cuestionamiento en este momento, principalmente por lo que se está cuestionando, ¿no? Ahora, hay un miembro de su bancada, el señor Héctor Valer. Tengo entendido que es miembro de Somos Perú, ¿no? Héctor Perfecto, Valer. Sí. No es miembro del partido, pero es miembro de la bancada, creo. Sí. Él ha anunciado acá, lo invitamos a este programa, que iba a copatrocinar una moción de censura, una moción de interpelación y eventual censura contra Maurate. Bueno, seguramente es una iniciativa de manera personal a través de su despacho, pero no se ha consensuado, aún no nos hemos reunido, pero definitivamente requiere una evaluación. Y el Ejecutivo tiene la palabra, porque es una situación que cuando creemos de que tiene que, digamos, orientarse un trabajo integral en favor del pueblo, hay ciertas situaciones que nos distraen. Tanta coyuntura, a pesar de la situación de la naturaleza en este momento que nos está golpeando fuertemente, yo creo que amerita que el Ejecutivo haga una buena elección de quienes... Ahora, manifiestamente, si buena elección es nombrar a alguien que sea intachable y que pueda comenzar con un respaldo amplio de los ciudadanos, no es el caso del señor Maurate, ¿no? Hay múltiples cuestionamientos sobre él y muchos señalamientos sobre su trayectoria. Es lo idóneo, ¿no? Es lo que uno espera cuando se designa, en todo caso, a un ministro de Estado, ¿no? Que es una alta responsabilidad. Y lo importante sería que el Poder Ejecutivo tenga, pues, mayores filtros, mayores cuidados en designar funcionarios que, no teniendo quizás responsabilidad de tipo penal, pero necesitamos quizás ciudadanos que no tengan mayores cuestionamientos desde el inicio, ¿no? Desde el saque, que puedan generar un nivel de desconfianza en la ciudadanía. De acuerdo. Sobre los otros dos ministros sabemos algo, Trabajo y Comercio Exterior. ¿Por qué ha salido el señor Adrián Sen de Trabajo? ¿Por qué ha salido el ministro de Comercio Exterior? ¿Tienen alguna referencia, alguna opinión? No conozco ningún detalle, ninguna información en la prensa. Lo que sí podemos saber de los reemplazantes, que son profesionales con trayectoria en el sector público, conocedores de la materia en las cuales les han encargado. Así que por ahí
abrigamos que sea una gestión exitosa en bien del país. Sí, definitivamente esperemos de que dentro de su cargo funcional que tienen, ellos desempeñen en favor de tomar medidas, ¿no? Poco se conoce de ellos, pero sí, en definitiva coincido con el colega de que son funcionarios de carrera y que conocen los sectores al cual los han designado, ¿no? ¿Ustedes tienen la sensación de que el gobierno de Dina Boluarte tiene un norte, tiene una estrategia política, sabe a dónde va? ¿O creen que hay una cierta flotación sin muchas definiciones? Lo que pasa es que, dada la naturaleza del régimen, Fernando, la manera intempestiva en la que asumió la presidencia por sucesión constitucional, obviamente ante la pretensión del golpe de Estado del 7 de diciembre, estamos hablando de un gobierno que tuvo que armarse, digamos, en el camino, ¿no? Entonces tuvo que convocar como premier, por ejemplo, a quien fue su asesor legal en el proceso de acusación constitucional en el Congreso y convocar a ciudadanos quizás... Inicialmente inicialmente fue ministro de Defensa. Para su desgracia. Sí. Las primeras semanas fue ministro de Defensa. Sí. Y después que Otárola pasa a ser primer ministro, no, en vez de su colega Pedro Angulo. De lo que sabemos es que él estuvo desde el principio armando los equipos, por ser evidentemente una persona de mucha confianza de la presidenta, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario es el que ha marcado el derrotero del gobierno. Luego han venido las protestas sociales con las consecuencias de pérdida de vidas humanas lamentables y que esperamos sean investigados, lógicamente. Y, o sea, se ha dedicado un poco a apagar incendios, ¿no? Y quizás ahora en marzo, abril, ya hay una etapa de mayor calma, de mayor sosiego en el país, y creo que recién están empezando a dar lineamientos más claros de una gestión gubernamental que esperemos se consolide, porque lo que requerimos ahora en el país es estabilidad para relanzar la economía, para reactivar la economía. El día de hoy, por ejemplo, había una reunión que hablaba con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Punche Lima, porque ya Punche Perú salió y el sábado se ha publicado la ley del crédito suplementario por la cual se está inyectando 8.500 millones de soles a la economía nacional, entre ellos gobiernos regionales, gobiernos locales, y lógicamente un puchito le ha caído por ahí a Madre de Dios y seguro a Piura también, ¿no? A Sechura en particular. Así es. Señor Pasos, su opinión sobre la orientación política del gobierno de Dina Boluarte. Indudablemente que luego del cisma político, como ingresa, ¿no? Todos saben, por la asociación constitucional, indudablemente que tuvo que pasar por ciertas situaciones, muchos retos. Ya me parece que estamos ingresando al sexto mes, ¿sí? ¿Verdad? De su mandato. Ahora se cumplen 5 meses. Sí, 5 meses. En 10 días, sí. Correcto. Entonces es importante, digamos, que ella ya vaya tomando un horizonte, indudablemente, porque es una responsabilidad en este momento que el país no puede parar. Si bien es cierto, la naturaleza, los embates de la naturaleza han golpeado y indudablemente que ha distraído a todos los cabezas de los ministerios en el tema del apoyo para las regiones que han sido declaradas en emergencia. Yo creo que en este momento también, bajo estas situaciones, por ejemplo, ahora ya que un poco se está tranquilizando el tema político y principalmente por la confianza que en su momento, a raíz, digamos, de la vacancia presidencial que se le ha presentado al Congreso de la República, mayoritariamente el Congreso de la República le da un voto de confianza en el sentido, no una cuestión política, porque ha sido el respaldo mayoritario multipartidario, porque indudablemente en un momento de una emergencia nacional no cabía un tema de la situación que ella se le ha presentado, ¿no? Pero yo creo que aquí se exhorta, ¿no?, al Ejecutivo que una vez por todas vaya, digamos, tomando las cosas, tomando el toro por las astas para que indudablemente se dé las mejores medidas y no nos distraigamos de estos cuestionamientos públicos que se dan con su... Ahora, hay dos temas importantes en toda política pública del Estado peruano. Uno es la inversión en infraestructura y obras públicas. La última vez que hablamos acá, hace unas semanas, se había creado la Autoridad Nacional para Infraestructura y Obras Públicas. Entre tanto, no se ha hablado y no sabemos qué se está haciendo, y ustedes sabrán si la acción, si la gestión pública es eficaz o no en materia de infraestructura en Madre de Dios, nos dirá algo, y en Piura. Quisiera preguntarle sobre eso. Y otro tema en el cual Piura tiene mucho interés, que es el tema petrolero, ¿no? Porque hemos visto que renunciaba ayer el presidente de Petroperú y no sabemos qué cosa está pasando con la atribución de los pozos, con la política petrolera en general. Pero háblenos una palabra, por favor, sobre esta autoridad para la infraestructura y la obra pública, señor Saluana. Justamente hoy día, Fernando, en la Comisión de Constitución hemos empezado a debatir el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, y en la cual han habido, se ha invitado a un especialista. ¿Quién?
no recuerdo bien, pero era un profesional muy conocedor de temas de gestión pública, que lo invitó a la presidencia de la comisión. Y dentro de los cuestionamientos que hizo, primero que ha habido una opinión en general positiva. O sea, lo que se sobre dice la ley, sobre el proyecto de ley en general. Lo que sucede es que en el país todos los años dejamos de invertir más o menos el 20%. El año pasado nos hemos gastado 18.500 millones de soles. El anterior, 19.500 millones de soles. Y el problema de ejecución presupuestaria no solamente es el gobierno regionales o locales, como muchas veces se pretende atribuir, sino también el gobierno nacional. Porque si uno revisa en este momento la ejecución presupuestaria a abril, no llegamos en general, como todo el Estado, ni siquiera al 18%. Y hay regiones y municipios que ni siquiera han gastado ni el 5%. Y las regiones y municipios que han tenido problemas con el Yacu, las inundaciones en el norte, los presupuestos para desastres casi no los han utilizado. O sea, hay un serio problema de ejecución presupuestaria, de gestión presupuestaria. Entonces, esta entidad lo que pretende es invertir y gestionar y ejecutar los grandes proyectos con relevancia regional y nacional. Pero donde lo que no ha contemplado es un poquito el proyecto de ley del Ejecutivo, es el tema de cómo se designan a los funcionarios, que estén bajo el ámbito de la ley de servir, por ejemplo, ¿no? Y que tenga que ver básicamente... ¿Cuándo prevé usted que este proyecto de ley pueda ser aprobado en el Pleno? Yo espero, no creo que deba pasar un 15 días o 30 días a lo mucho, ¿no? O sea que en el curso del mes de mayo tendremos una ley de infraestructura y obra pública. Nosotros estamos planteando, personalmente hemos hablado una vez, recuerdas aquí, sobre el tema del Plan Marshall en relación al sur, ¿no? Sí, claro que algo así. Y nosotros estamos planteando una norma que, por ejemplo, se establezca prioridades en los departamentos de menor desarrollo económico o en regiones donde no haya infraestructura económica básica. Y donde hay recursos como el gas, que nos dijo, ¿no? Por supuesto. Que hay un yacimiento de gas a explotar en Madre Dios que puede cambiar la situación económica y de empleo en su región. Igual de petróleo que hay en el norte, no solamente hablemos de los yacimientos antiguos. ¿No? Don Fernando, señor Paso, su opinión. El día de ayer se presentaba el proyecto en la Comisión de Descentralización, Modernización y Gobiernos Locales. Indudablemente que han habido algunas discusiones, hay discrepancias entre los congresistas integrantes, y esto indudablemente que se va a hacer una evaluación, luego pasa al Pleno para hacer una discusión mucha. ¿Por qué? Por la misma situación de que realmente se ha perdido la confianza en las instituciones. Mucho cuestionamiento de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que prácticamente más de 4.000 millones se fueron al agua, ¿no? En asesorías, pago de personal, y lamentablemente no se ha ejecutado, ¿no? De manera planificada el apoyo, principalmente en la etapa de prevención, principalmente en Piura. Mire lo que ha pasado. Entonces creo que aquí hay una discusión fuerte. Lo positivo que puede hacer que haya un corte, dejar un corte de lo que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios con la designación, digamos, de una nueva autoridad, digamos, de infraestructura, que conllevaría lógicamente para poder actuar a partir de ahora hacia adelante, pero indudablemente que no se puede dejar de lado el tema de la fiscalización. ¿Cuántas obras paralizadas? Es de conocimiento público que hay más de 1.800 obras paralizadas y obras muy, muy cuestionadas por hechos de corrupción. Y eso definitivamente el pueblo está asqueado. Está asqueado porque lamentablemente muchas veces parte de la clase política, ¿no? Avala, ¿no? Chalequea, como dice, y blinda a ciertos funcionarios y autoridades, y que lamentablemente en estos momentos... Contamos con usted y con la voz levantada para que no haya chalequeo ni haya aval a ese tipo de prácticas. Bernardo Paso, vocero de la bancada de Somos Perú, y Eduardo Salguana, vocero alterno, creo, ¿no? De APP. Alterno, así es. Muchas gracias por su presencia acá y por representar dignamente sus regiones respectivas, pero también la unidad de nuestro país.